Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta sección de nuestro curso Crea un podcast exitoso. En la misma vamos a conversar sobre los equipos mínimos o básicos que necesitas para producir tu podcast. Mucho cuidado con el tema de los equipos porque hay un mercado allá afuera de equipos de todas las gamas posibles y aquí en temas de equipo lo barato sale caro. Entonces yo te voy a hacer las mejores recomendaciones para comenzar tu podcast con un presupuesto de cero a lo básico para comenzar y con una muy buena relación calidad-precio. Entonces vamos a comenzar. Para producir un podcast, los equipos que necesitamos son cuatro. Necesitamos un computador, evidentemente, que va a procesar la información que grabamos y que va a grabar también esa información y nos va a permitir editarlo si es necesario, postproducirlo, etcétera. Necesitamos un micrófono, evidentemente. Necesitamos un micrófono. Necesitamos una interfase, que es lo que nos va a conectar el micrófono con el computador. Y necesitamos un auricular. Sí, para nosotros escucharnos cuando grabamos y eso nos permite modular la voz y saber qué es lo que estamos grabando y si se está grabando. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el computador. El mejor computador hoy en día para grabar un podcast es tu teléfono móvil. Así de simple. Claro, un teléfono móvil de más o menos gama media o gama alta que tenga micrófonos decentes y que se puedan probar. Incluso hay aplicaciones como Dolby On, que te lo dejo aquí, para que pruebes cómo se escucha el micrófono de tu móvil cuando grabas y puedes grabar incluso con el micrófono del mismo móvil. Ese es el computador ahora mismo más avanzado, es portátil, la mayoría de personas tienen uno y es excelente para grabar tu podcast. Yo, por ejemplo, grabo mi podcast desde hace 6 años de manera móvil. Así es, yo nunca he grabado mi podcast directo a un computador de escritorio ni a una laptop, o en mi iPhone o en mi iPad. ¿Mm? Entonces tenemos el computador, claro. Acaba de decir que también puedes tener un computador de escritorio o puedes tener una laptop. Perfecto, pero yo siempre elijo el móvil por la facilidad que me da de grabar donde yo quiera y sin limitaciones. El móvil, bueno, el computador. Seguimos con el micrófono. El micrófono es importantísimo porque es lo que ayuda a que el mensaje llegue o se entienda. Entonces, los móviles de gama media y gama alta tienen buenos micrófonos, incluso tienen de 3 a 4 micrófonos integrados. Y hay aplicaciones como, repito, Dolby On o aplicaciones como Auphonic que te permiten a la hora de grabar tu podcast con el micrófono del móvil, elegir con qué micrófono del mismo móvil vas a grabar ese audio. Entonces, ahí te mencioné dos aplicaciones y te mencioné ese micrófono. Si tú quieres dar un salto más allá del micrófono del móvil, lo que te recomiendo como micrófono es el primer micrófono que te recomiendo, porque hago un paréntesis. Tú dirás, bueno, pero si yo utilizo un manos libres, un hand-free, se escucha mejor. La realidad es que el micrófono de un hands-free o de un manos libres es más o menos igual a la del móvil. Entonces, quizás lo que puedes hacer si no tienes un micrófono o no puedes comprarlo ahora es saber grabar desde el móvil. Es decir, colocar el móvil a una distancia de la voz en un lugar donde no haya tanta resonancia o tanto eco y puede salir bastante bien sin necesitar un manos libres. Hay personas que sí han grabado con manos libres, pero la calidad de un micrófono de manos libres es exactamente la misma que del micrófono de tu móvil. La diferencia es que te da cierta movilidad, porque puedes tener el móvil quizás en el bolsillo y demás. Bueno, perfecto. El segundo paso a dar o el segundo salto a nivel de micrófonos es un micrófono que sea dinámico. Escucha bien las características, son dos. Dinámicos y con un patrón polar cardioide. Dinámicos y patrón polar cardioide. ¿Por qué dinámicos? Los micrófonos dinámicos son aquellos que se pueden usar al aire libre, que se usan en los conciertos, porque son micrófonos que no recogen tanto ruido del ambiente y son micrófonos que no necesitan ser alimentados con un voltaje adicional y no todos necesitan entonces una interfase. ¿Mm? Entonces, los dos micrófonos dinámicos que yo te propongo para dar el salto del móvil a uno de ellos es el Samsung Q2U
de la marca Samsung, y es un micrófono que tiene la ventaja, como lo ves aquí al lado, de que no solamente es un micrófono dinámico con patrón polar cardioide, sino también que es un micrófono que es análogo. Análogo quiere decir que se puede conectar a una interfase o una mesa de mezcla o un mixer, un aparato que te conecta al computador, pero tiene integrada su propia interfase y es también digital. Por tanto, yo le conecto un cable USB y puedo conectarlo a cualquier computador o a cualquier móvil o a cualquier tableta. Entonces, no necesitaría con el Samsung Q2U comprar una interfase porque la tiene integrada. Maravilloso. Entonces, el Samsung Q2U anda alrededor de los $60. Hay su hermano mayor, hay uno que es quizás un poquitito mejor, no es mucha la diferencia, que vale unos $10 más, que es el Audio-Técnica ATR 2100, que tiene exactamente las mismas características. Tú eliges, yo realmente me da igual cualquiera de los dos, yo lo tengo los dos y son maravillosos porque los puedo llevar a cualquier parte, a cualquier pueblo, grabo donde sea, no importa si es una habitación o al aire libre. Micrófono dinámico, Samsung Q2U o ATR 2100. Hay otras marcas de micrófonos, por ejemplo, hay una marca que se llama Maono, que tiene micrófonos muy buenos, pero no son dinámicos, son de condensador. El micrófono de condensador es un micrófono que está diseñado para utilizarse en sitios acondicionados para grabar audio, ya sea porque no tienen reducción de eco en la habitación o están totalmente insonorizados, no les llega ruido de fuera de ninguna manera. No es que no se puedan usar para podcast, pero hay que tener ese elemento en cuenta. Y hay micrófonos de la marca Maono, por ejemplo, que son USB y que tienen dentro la misma tarjeta de sonido o la interfase y no necesitas conectarla a otra. También tienen muy buenos precios. Ya de ahí en adelante hay micrófonos para todos los gustos, colores, sabores y precios a mucho mayor precio. Por ahí tienes dos micrófonos que son ideales y que son excelentes para pasar del micrófono de tu móvil a otro. Y luego te dejo un listado debajo de esta lección para que veas muchísimos otros equipos y micrófonos de diferentes rangos de precios. Todos los que yo te sugiero ahí son excelentemente buenos, ¿ya? Seguimos, ya tenemos el computador, ya tenemos el micrófono. Vamos a la interfase. La interfase es opcional si el micrófono que compraste es dinámico, patrón cardioide, pero análogo, como puede ser el Shure SM58, etcétera. Entonces ya tú tienes un micrófono, pero no es digital, es solo análogo. Es decir, tiene la conexión de 3 pin. Pues tienes que comprar una interfase. Hay interfaces sumamente económicas que van desde los 50 a $80 y hay interfaces dependiendo la cantidad de micrófonos que lleve, si tiene salida para auricular o no. Te los voy a dejar en la lista que te mencioné. Yo utilizo dos. Yo utilizo la iRig Pre HD, por ejemplo, que es para un micrófono que tiene alimentación para micrófonos tipo condensador. Y utilizo también la Zoom U24, que es para dos micrófonos con alimentación Phantom en uno de ellos y con muchísimas otras salidas que yo puedo utilizar. Te repito, si ya tú tienes un micrófono USB, no necesitas la interfaz porque lo tiene integrado. Mi propuesta es que tengas en cuenta que, repito, lo barato sale caro aquí y hay micrófonos que son muy baratos, interfaces que son muy baratas, pero por ejemplo no tienen retorno de auricular. Entonces, estos micrófonos que yo te he sugerido, el Samsung Q2U, el ATR 2100, tienen para conectarle el auricular y tiene incluso un potenciómetro para subir o bajar el volumen del auricular en tiempo real mientras hablas y grabas. Mejor de ahí, ajustado un presupuesto, no hay. Pero tienes las interfaces. Y por último están los auriculares. Siempre es necesario tener un auricular para monitorizar cómo te escuchas. Yo por aquí tengo uno de los míos que como ves ya está bastante en uso. Es uno de ellos. Mi esposa tiene su propio auricular también. Aquí yo no te voy a pedir auriculares sumamente caros porque no estamos en un estudio profesional, porque no hacemos música, pero sí un audífono, perdón, que sea balanceado y que sea de casco para que puedas escuchar mejor mientras grabas
y hay diferentes marcas. También te lo dejo en el listado. Ahí está todo lo que tú necesitas. Claro, más allá del hardware, que son los equipos, también está el software. Necesitamos, claro, un programa para grabar. Y hay dos tipos de programas para grabar podcast. Están los programas que son para grabar, mezclar, editar y masterizar tu podcast. Ahí tenemos el ejemplo de Audacity, Reaper, Hindenburg, Adobe Audition, Pro Tools, Cubase, etcétera, que son sumamente especializados. No solamente te permiten grabar, sino también te dan la posibilidad de tú masterizar el audio, mezclar y muchísimo, ponerles efectos de sonido, etcétera, etcétera. Y están las aplicaciones o software que te permiten grabar mezclando en tiempo real mientras grabas el podcast, es decir, eh, habilitando la canción de entrada mientras abres el micrófono y hablas como si fueras un locutor que estás haciendo radio en vivo. Él te graba todo ese proceso en ese episodio y luego te entrega un archivo final con todo eso listo y no tienes que mezclar, no tienes que editar, solo tienes que potenciar los sonidos o masterizar, que es otro proceso que vamos a conocer más adelante. Yo personalmente grabo con este segundo tipo de aplicaciones. Con las aplicaciones que yo utilizo está, por ejemplo, Backpack Studio, que es una aplicación para iPhone y para iPad, que yo mientras voy grabando voy colocando los efectos con la mano, se graba todo y luego me entrega un archivo final que yo lo paso a otra aplicación como es Auphonic, que me masteriza, es decir, pone en el volumen los valores que se necesitan para que se escuche nítido y sale y se publica. Yo soy más de ese tipo de aplicaciones y te recomiendo que aprendas a producir los episodios de tu podcast con esas aplicaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, Anchor, que te permite grabar por segmentos y ponerte música y música de fondo. Y está muy bien cómo se puede grabar y se puede mezclar en Anchor. Ahí está VozJog Junior, también gratuita, en este caso para iPhone y para iPad. La primera está para Android y iPhone. Está VozJog Junior, que te permite hacer lo mismo, con la ventaja de que tú eres quien controla cuándo sale la música y cuándo entra. Está y es gratuita. Anchor es gratuita, VozJog es gratuita, Spreaker Studio es gratuita. Puedes tener una cuenta gratuita con Spreaker Studio y grabar hasta 15 minutos de tus episodios o grabar varios episodios de 15 minutos y luego pegarlos. Truco. Es gratuita y está para Android y para iPhone. Está Backpack Studio, que es de pago, que es la que yo utilizo, es más profesional, tiene más filtros y demás, y al final me entrega un producto mezclado. Yo te sugiero que vayas por esas aplicaciones, que te acostumbres a usarlas, que las descargues, las pruebes, para que te familiarices con producir un podcast sin tener que hacer ediciones complejas. Vamos a hacer una demostración más adelante en el curso de cómo grabar un episodio con algunas de ellas, para que veas que, aunque puede ser un poco complejo al inicio, si te acostumbras, te ahorrará un montón de tiempo en temas de mezcla y edición, porque no hay algo que sea más agotador para la mayoría de los podcasters que editar sus podcasts. De hecho, el tiempo promedio de producción de un episodio en las personas que graban para luego mezclar es de 6 horas por episodio. Cuando yo produzco 3 podcasts diarios de 3 episodios diarios de 3 podcasts diferentes, en 1 hora y media, en 1 hora 30 minutos. ¿Cómo? Con estos programas. Así que ahí tienes los equipos y tienes la aplicación o las aplicaciones que te van a ayudar a producir tu podcast. Ve identificando lo que tienes, con qué cuentas, ve descargando y probando las que elijas del listado y nada, seguimos en la próxima lección. Así que esto es todo por hoy. Nos encontramos en la próxima. Chao.